Recibimos ahora a Gustavo Martín, doctor Gustavo Martín. Él es profe de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es politólogo, es también escritor y es investigador en inteligencia artificial. Y lo hemos convocado para hablar de eso, para conocer qué es la inteligencia artificial y además un súper proyecto que ya nos va a contar en un ratito nada más. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias, Ivana, por la invitación y a todo el equipo. Bueno, tanto tiempo, hemos hablado de libros, en tantas oportunidades. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Te has especializado en eso. Tenemos miles de preguntas para hacerte, pero lo primero es, bueno, que nos expliques claramente qué es, de qué se trata para los que tienen un montón de dudas. Bueno, estamos en una época donde hay un boom, pareciera, ¿no? Sí. Con la inteligencia artificial, pero en realidad es algo que viene desde los años 60, ¿no? Los primeros chatbots surgieron en aquella época, pero claro, con la pandemia lo que sucedió es que como se virtualizaron tantos aspectos de nuestra vida, de repente el mundo tenía muchos datos. No solo números, sino datos de qué pensábamos, qué opinábamos, qué sentíamos, cada clic que hacíamos en una publicación, cada comentario, muchos datos, millones de datos. Claro. ¿Cómo analizar esa cantidad de datos? Entonces ahí la inteligencia artificial fue la respuesta que tuvo de algún modo la ciencia, la economía para empezar a clasificar, ordenar todo ese mundo inmenso de datos, ¿no? Entonces por eso estamos en una época de inteligencia artificial, consecuencia de esta virtualización. Pero básicamente lo que dice ahí es inteligencia artificial. Sí. Son mecanismos, sistemas que a través de ordenadores, computadoras o sistemas informáticos intentan copiar cómo es la inteligencia humana. ¿Cómo es la inteligencia humana? Bueno, eso nos aterra un poquito, porque acá te voy a hacer la pregunta que toda la gente se hace, y es que si el tema de la inteligencia artificial va a dejar a trabajadores, personas afuera de lo que significa su tarea, o por el contrario va a sumar a más cantidad de gente que va a tener que conocer esto de la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves vos? Justamente el otro día en una charla un profesor decía, la inteligencia artificial no te va a sacar el trabajo, te lo va a sacar alguien que maneje la inteligencia artificial, ¿no? Claro. A lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que surge una tecnología nueva, quedan trabajos obsoletos. Eso sucedió desde que somos Homo sapiens, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, un dron en Estados Unidos, piloteado ahora de forma remota, alguien puede pensar se perdió un piloto, ¿no? Un puesto de trabajo. Lo cierto es que ese dron genera 100 puestos de trabajo. Claro. Porque hay gente que lo tiene que pilotear desde atrás, digamos. Hay gente que tiene que analizar esos datos. Hay gente que tiene que limpiar los drones, ¿no? Entonces se generan nuevos puestos de trabajo. La cuestión es que vamos a necesitar conocimientos nuevos. Y ahí el tema de la cuestión de la educación, si estamos siendo preparados para esos nuevos puestos de trabajo o no. Entonces yo no creo que la inteligencia artificial nos saque los trabajos, sino que nos vamos a tener que preparar. Nos vamos a tener que readaptar. ¿Y qué pasa con el tema de la creatividad? Porque bueno, lo que vemos es que es una cosa muy práctica, muy cómoda. Casi te diría que te resuelve un montón de situaciones y problemas sin tener que casi pensar. O al menos eso es lo que creemos. Tal cual. Bueno, yo todos los días uso inteligencia artificial para la enseñanza, para otras actividades, y no creo que piense menos, al contrario, pienso más. Sobre todo te da una base con la cual puedes ser creativo. Si vos vas a utilizar la inteligencia artificial, que alguien puede pensar, yo no uso la IA, ¿no? Bueno, si estás usando el diccionario predictivo de WhatsApp, es inteligencia artificial. Claro. Si usas Google, es inteligencia artificial. Si chateas con un asistente virtual de una empresa telefónica, es inteligencia artificial. Si etiquetas a una persona en Instagram, es inteligencia artificial. O sea, hay distintos tipos de inteligencia artificial que la usamos todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, no hay que pensar de que sí la uso o no la uso. A veces no reconocemos que son diferentes tipos de inteligencia. En mi opinión, yo creo que te incentiva la creatividad. El problema es cuando alguien usa la inteligencia para hacer un copy-pegue, ¿no? Entonces, le hago una pregunta, copy y pego. Yo siempre cuando doy los talleres para docentes, les digo, si la respuesta está en internet, la pregunta está mal hecha. ¿Qué significa esto? Que tenemos que empezar a realizar o pedirles a nuestros alumnas actividades que impliquen hacer cosas y no solamente responder preguntas teóricas, que es propio de un modelo que ya quedó obsoleto. Claro, ¿no? Justamente tener en cuenta eso, ¿no? Los tipos de inteligencias de las personas y en torno a eso trabajar con lo que tiene que ver esto, ¿no? De generar
bueno, expectativas, generar estas ganas de ponerse a hacer diversas cosas. Pero bueno, vaya si sirve la inteligencia artificial, digo, cuando le ponemos creatividad. Vamos a presentar ahora, vamos a contarles esta creación que tiene que ver con eso justamente, el Dibu Diputado, que lo vamos a ver porque lo tenemos aquí también como para que ustedes se enteren de qué se trata. Bueno, cómo surge este proyecto, Gustavo, y por qué en esta instancia justamente de las próximas elecciones legislativas que van a ser en nuestro país en 2025. Bueno, un poco surge de comentarios de conocidos, de amigos, donde sentimos que hay un gran desconocimiento en torno a las elecciones del año que viene. Sí. Hasta el día de hoy hay muchas personas que no saben qué se vota el año que viene porque pensamos que las elecciones son solo para figuras claves como presidente, gobernador. Sí. Bueno, lo cierto es que tenemos un Congreso que tiene 2 cámaras, diputados, senadores. El año que viene todo el país vota para diputados. Córdoba elige o renueva 9 diputados. Y entonces una forma que de algún modo creativa que intentamos dar para dar a conocer estos los días de votación, por ejemplo en agosto, en octubre, cómo se compone la Cámara, para que no sea una plaquita así informativa. Exacto. Que a lo mejor nadie la lee. Bueno, tratamos de hacer este dibujito animado. Que el diputado nos responda a esas preguntas que a veces tenemos, ¿no? Porque se ha hablado mucho respecto a estas elecciones, sobre todo sobre la forma de voto, ¿no? De esta boleta única. Que bueno, que va a ser, parece, lo que viene, ¿no? Y entonces nos va a obligar también a tener que hacer esa elección que no era con un solo tilde, sino que ahora, bueno, va a ser por cruz. Vamos a cambiar entonces y vamos a tener que usar la lapicera. Para eso va a haber que saber, va a haber que estar informados. Y creo que eso es necesario, ¿no? Tenemos que caer en la cuenta de que tenemos que estar informados para tomar estas determinaciones que tienen que ver con las personas que nos van a gobernar, que van a tomar decisiones por nosotros. Tal cual, y ahí es clave la cuestión del tiempo. Según algunas estadísticas, todos los días estamos siendo bombardeados por 1.600 anuncios, ¿no? Por día, 1.600 anuncios. Y la capacidad de atención que tenemos es de 4 segundos. Entonces, cualquier información que quieras dar en un videíto de TikTok o de Instagram, si no están los primeros 4 segundos... Se perdió. Se perdió, ¿no? Entonces, ¿cómo convives en un mundo que está tratando de desarrollar una elección, ¿no? Donde se está eligiendo a representantes del pueblo en 4 segundos, ¿no? Se pierden las propuestas, aparece solamente la cara. Entonces, de algún modo, lo que estamos buscando es poder dar esa información, generar esa capacidad crítica a través de elementos que no sean aburridos, como de otra época, sino más bien interactivos, que generen... Esto permite hacer comentarios de la gente y demás, e informarte mientras estás, de algún modo, entreteniéndote. Hay una pregunta que me encanta, que dice si votarían a un dibujo para esta elección de diputados. ¿Qué ha respondido la gente, Gustavo? Bueno, este fue un poco un experimento que estamos realizando dentro de mis investigaciones. Y bueno, subimos un videito en TikTok que tiene como unas 30.000 visualizaciones, preguntando esto, ¿no? ¿Votarías un dibujo animado? Y comentarios de todo tipo. No pensando que la gente es ingenua o tonta de que votaría un dibujito cuando en realidad hubo casos, o sea, en Japón ya se votó un robot que quedó tercero en una elección. En alguna oportunidad en Estados Unidos se votó a un muñeco. O sea, la gente ha votado muchas cosas, ¿no? Sí. No se trata de una ingenuidad, sino más bien de si sigue existiendo cierta apatía por lo político. Sí, digo, mide un poco el pulso de la sociedad, tal ¿no? cual. Esto, porque te va, bueno, dando cuentas de qué piensan las personas, porque a veces lo difícil de descifrar es eso, ¿no? Hay mucha gente que vota porque es una obligación, todavía en nuestro país el voto es obligatorio, entonces la gente va, vota sin saber, sin pensar siquiera para qué vota ni a quién le votó, y hay otra cantidad de gente que, digo, se instruye, se informa, y bueno, tiene un voto más pensado, ¿no? Eso es muy importante porque, ligándolo con lo que es la inteligencia artificial, hoy en día estamos en épocas, y el año que viene también, de campañas algorítmicas. ¿Qué significa esto? Que son campañas sumamente personalizadas en la publicidad, que a través del uso de algoritmos, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos en una pantalla de celular es único para nosotros. Claro.
Si yo a vos te di un clic, te puse me gusta, automáticamente el otro día me empezás a seguir publicaciones tuyas. O sea, el mundo que yo veo cuando me despierto es un mundo pensado solo para mí. Vos, claro. Y las publicidades que nos llegan están También segmentadas a través de los algoritmos. Muchas veces las personas no saben lo que es un algoritmo, sencillamente es una ecuación que dice, por ejemplo, si el usuario tiene entre 18 y 22 años y le gustan las cuestiones ambientales, mostrarle tal publicidad. Claro. Eso se inyecta en alguna plataforma y automáticamente te llegan publicidades a partir de los clics que estás haciendo. Sí, bueno, a veces perdemos la conciencia, ¿no? En ese sentido y no nos damos cuenta de cómo estamos dominados, porque en definitiva hablamos de una adicción que tiene que ver con el uso de las pantallas. Y a la vez todo lo que llega no es casual, es esto que vos estás comentando, ¿no? Bueno, por eso es tan importante conocer, estar informados. Hoy la inteligencia artificial está entre nosotros, como vos bien lo decís, hace mucho que existe, pero hoy abunda y tenemos que también discernir, ¿no? Saber comprender de qué se trata y cuáles son los objetivos. Diste ahí en un punto clave que es lo que tenemos que enseñar, por ejemplo, como docentes, es a discernir la información. Claro. Porque no da lo mismo una respuesta de ChatGPT que de Google, que un artículo académico o lo que dijo alguien en una conferencia o en un TikTok, ¿no? Para el Internet es todo lo mismo, son todos datos, bits, sí, sí, ¿no? Sí. Pero ahí me parece que lo fundamental es empezar a discernir la información porque, a diferencia de lo que pensamos de que se suele decir que los jóvenes no leen y demás, claro. nos pasamos el día leyendo. Sí, sí. Subtítulos de reels, de películas, copies en los comentarios, todo el tiempo estamos leyendo. El tema es que es una lectura fragmentada, un picoteo. Entonces hay que enseñar a generar una capacidad crítica para justamente ese algoritmo que nos llegue no sea solo de recomendación. Por ejemplo, cuando nosotros miramos una película en Netflix, ¿se pueden mencionar marcas? Sí, sí, sí. No estoy auspiciado por Netflix. No, pero por favor. Sí, por ejemplo, si vos miras películas de suspenso, te va a recomendar películas de suspenso. ¿Sí? Claro. Ahí yo suelo dar un tip que es rompe con el algoritmo. Bueno, un día ponete a ver una película de terror y entonces desestabilizas. Porque si no siempre te van a llegar películas de suspenso. Y vas a terminar creyendo, pensando, sintiendo lo mismo que siempre haces. Eso pasa en las campañas políticas. Si a vos de casualidad le diste clic a un candidato, te gustó, todo el tiempo te va a llegar información de él, lo vas a terminar votando. Y ahí uno va perdiendo capacidad crítica. Y sobre todo de elegir y de decidir, que eso es lo más grave. Tal cual. Gustavo, un placer tenerte acá, hablar de este tema y bueno, te vamos a esperar muy pronto porque es larguísimo, hay mucho más para preguntar y la idea es esa, informar y poder analizar. Así es que un gusto enorme tu visita. Gracias por la invitación y por dar espacio a estos temas. Gracias.